Muy bien, seguimos. Escuchamos a Auqui Tituaña con una posición de apoyo a Daniel Noboa. Hoy tenemos a Darío Issa, que está con nosotros, con una posición en cambio de apoyo a Luisa González. Darío Issa lidera en su condición de presidente el pueblo Quitucara. Darío, ¿cómo está usted? Bienvenido, buen día. Buenos días, Darío. Buenos días con todos y todas. Un saludo a los hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos escuchan a través de este medio. Primero, contémosle a la audiencia cuál es el pueblo Quitucara. Bueno, el pueblo Quitucara está constituido por las comunas, comunidades y organizaciones de base originarias de este territorio, que es el Distrito Metropolitano de Quito, Rumiñahui y Mejía, ¿no? Varios instrumentos y sentencias definen que son comunidades, asentamientos ancestrales de aquellos que están constituidos antes de la República, ¿no? Tenemos comunidades, a veces creen que las comunidades indígenas u originarias están en provincias externas a la ciudad de Quito, pero no es así. En Quito tenemos más de 67 comunas que tienen una vida formal, institucionalizada, pero hay más de 90 comunas en realidad. Tenemos aquí en Quito la comuna Santa Clara, Chilibulo en el sur de Quito, Miraflores. En Calderón tenemos al menos 6 comunas, en Tumbaco 28, en el Valle de Tumbaco me refiero, ¿no? Y así, hay en todas las parroquias al menos hay una comuna. Pero no hablamos solamente de pueblo indígena, también hay mestizos. También, claramente, y hay una discusión ontológica, ¿no? ¿Qué es lo indígena, qué es lo mestizo? Porque no tiene que ver una discusión racial, hay una sola raza que es la humana. La definición étnica de los pueblos y nacionalidades. Tiene que ver con una posición político-étnica de definirse en el mundo, de entender la forma de relacionarse con el territorio mismo, ¿no? Correcto. Dicho esto, ustedes el último fin de semana anunciaron su respaldo a Luisa González. ¿Por qué? Sí, a ver, primero que hemos tenido un proceso orgánico para llegar a tomar una posición. Hemos primero trabajado en Consejo de Gobierno, luego esto llevado a la Asamblea del Pueblo Quitucara para que esta resolución del Pueblo Quitucara sea transmitida luego en la Asamblea de Cuarrunari, posteriormente en Consejo Ampliado de CONAIE, y esto se ha trasladado también a los espacios de discusión del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. ¿Cuál es la postura? La postura fue juntarnos en segunda vuelta un proceso de unidad de las izquierdas, con la construcción de una agenda programática, que es finalmente lo que se firmó en Tixán, en Alausí, en la provincia de Chimborazo, y todo tiene sentido, todo el sentido de ser, porque la propuesta está recogido en base a las demandas del levantamiento indígena y popular de junio del 22 y octubre del 19, pero además de las discusiones, que claramente hubo contradicciones, consensos, disensos en todos estos espacios, sea del pueblo Quitucara hasta llegar a la CONAIE o Pachacutic, pero que se llegó a una decisión mayoritaria. ¿Cómo miró? Escuchó justamente la entrevista, ¿no?, que tuvimos con Auqui Tituaña. ¿Cómo mira también esta postura que, digamos, desde la que ellos dicen que no apoyarán a un gobierno representado en la Revolución Ciudadana que tuvo 10 años y que irrespetó al movimiento indígena? Bueno, creo que es importante decir a todos los medios, Auqui Tituaña fue una persona expulsada en 2012 por aceptar, él lo dice, ¿no? Si revisamos artículos o periódicos, notas del Comercio, de Coavisa, del Telégrafo del año 2012, él reconoce, incluso va al CNE a reconocer en el año 2012 su expulsión del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, además de la CONAIE, para ser binomio presidencial del señor Guillermo Lasso. Claro, él se registró inicialmente como compañero de fórmula, candidato a la vicepresidencia, no fue calificado justamente porque no pasó el tiempo, el tiempo mínimo desde que salió de Pachacuti para poder ser candidato. Eso fue lo que pasó. Exacto, y luego la expulsión le deja como camino libre para que él pueda, digamos, vincularse a las filas de Guillermo Lasso. Entonces, fundamentalmente el que está hablando de traición es el que traicionó y no tiene una actitud representativa. ¿Traicionó al movimiento indígena? Traicionó al movimiento indígena porque la postura del movimiento indígena no tiene nada que ver con la derecha. Solo veamos lo que pasó en el gobierno de Guillermo Lasso, lo que pasó en el gobierno del señor Lenín Moreno, lo que ha pasado en este contexto del gobierno de los 16 meses del gobierno de Daniel Noboa. Yo escuchaba que decía en los 10 años el gobierno de Correa representa la mayor cantidad de asesinatos, de persecución. Eso no es así. Tenemos casi 200 años de vida republicana. Y ahí, para hacer referencia, toda esta vocería que dan al señor Fernando Guamán y otros ex dirigentes o dirigentes, en 200 años, ¿cuántas veces han dado vocería como sujeto político a los indígenas? Nunca, a menos que esa vocería represente unos intereses de los gobiernos de turno. Cuando, por ejemplo, Fernando Guamán hace referencia en el mitin de apoyo en Riobamba al señor Daniel Noboa, cita o nombra a
Fernando Aquilema, Manuela León, Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango, no sé si alcanza a citar a Lázaro Condo. La mayor parte de ellos fueron asesinados por los gobiernos de turno, que representaban a los patrones, ¿no? En el caso de Dolores Cacuango y Tránsito Maguaña eran mujeres comunistas que ni de cerca se hubiesen acercado al señor Daniel Noboa, por lo que representan, ¿no? Estos señores no solo representan la explotación laboral en la costa, en las plantaciones de banano, sino que además tienen conflictos de intereses con el mismo Estado ecuatoriano y con las comunidades que supuestamente el señor Auqui Tituaña está defendiendo. Por ejemplo, en Cotopaxi, el señor Daniel Noboa con su tía, ¿no? El grupo Novis, tienen acciones con empresas mineras canadienses en la zona de los proyectos mineros ahí en Palo Quemado y Las Pampas. ¿Cómo estamos del lado de un señor que tiene conflictos de intereses mineros para destruir los territorios de las comunidades indígenas? Pero en contrapartida, a ustedes les han cuestionado, digamos, del otro lado, ¿no? Y ahí viene la pregunta, porque aquellos que en cambio cuestionan la postura de Pachacuti, o en este caso del pueblo Quitucara, de respaldar a Luisa González, dicen, tienen memoria corta, traicionaron, se olvidaron de lo que ocurrió durante los 10 años del correísmo con estos desencuentros con el movimiento indígena. Muy de acuerdo con eso, o sea, no hemos dejado de criticar, nunca nos estuvimos quietos en la marcha por el agua en 2012, 2015 estuvimos en la calle. ¿Mantienen ese sentido crítico ustedes, que apoyan a Luisa González? Claramente, primero que no es una alianza y un cheque firmado en blanco, ¿no? Hay unos acuerdos programáticos, 25 puntos programáticos en los que se habla, por ejemplo, no expansión de la frontera minera, petrolera, no minería en zonas de recarga hídrica, no minería o proyectos mineros en zonas de territorios de comunidades, aplicar la consulta previa, libre, informada y un acuerdo programático. No es que vamos ahí simplemente a estrechar la mano, no es de eso, no se trata de una alianza política per se, es un acuerdo programático. El único que tiene propuesta de país, a diferencia de lo que tiene o sostiene el señor Daniel Noboa. Uh-huh. ¿Ustedes qué piensan? Y le preguntábamos también a Auqui sobre esta declaración que ha dado el candidato a presidente de que él se considera de centro izquierda, un poco más hacia el centro. Y Auqui también decía, nosotros respetaríamos entonces de eso lo que ha considerado el presidente Daniel Noboa. ¿Ustedes cómo lo miran? ¿Ustedes sí, digamos, lo encasillan hacia la derecha? O sea, para muestras un botón, ¿no? ¿Cuál es la inversión de este gobierno en el sector de la salud, en el sector de la educación, en el sector de la seguridad? ¿Cuál es la inversión en el sector público del gobierno de Daniel Noboa? Más allá de los actos populistas de entregar cocinas de inducción y de cuidado, sales a la calle y te cae un bono en la cabeza porque no te das cuenta y llovió y no sé. ¿Cuál es el acto en realidad de izquierda y de política pública pensando en un Estado de Derecho del señor Daniel Noboa? No hay, ¿no? No puede acercarse a la izquierda esta lógica. Yo he escuchado a algunos dirigentes, incluso de bases, un poco confundidos y dicen, es que en alguna entrevista Daniel Noboa se definió como de izquierda. Por Dios, puede decir cualquier cosa, pero en las prácticas, bien dicen los abuelos y abuelas, en el camino se conoce a la gente, con los hechos se conoce a la gente. En el camino que ha demostrado ideológicamente el presidente. Yo le decía a Auqui Tituaña, en lo personal no le descifro su postura político-ideológica. ¿Usted cómo le ve a Daniel Noboa? Daniel Noboa representa a los grupos corporativos. Es un hombre... ¿Él representa a la derecha? Sí, representa a la derecha. Incluso dentro de los matices que podemos encontrar en la derecha, él le hace mucho daño a la misma derecha. ¿No es esa misma derecha de Guillermo Lasso, por ejemplo? No, pero Guillermo Lasso representa más a los grupos oligárquicos bancarios, ¿no es cierto? El señor Daniel Noboa tiene una competencia en los sectores agroindustriales, no de agroexportación, pero incluso dentro de estos grupos es un conflicto. Recordemos hace unos meses cómo esta declaración de supuestamente que las armas donadas o vendidas por el gobierno de la Federación Rusa al Ecuador es una chatarra, generó todo un conflicto en los sectores agroexportadores y agrobananeros. 800 millones de dólares iba a perder el Estado ecuatoriano, pero además que iban a perder la exportación de flores y la exportación de camarones por decir. A él no le importaba porque él no está exportando a ese país, pero sí a sus grupos de empresarios, no necesariamente que pueden estar con él. Y en cambio, Luisa González, ¿qué representa desde su punto de vista? Bueno, en este caso, digamos, cuando se firma este acuerdo de agenda programática, se está pensando en una propuesta de país. Ella bien ha señalado que se va a juntar con todos los sectores, pero en ese juntarse con todos los sectores, grupos empresariales, comunidades indígenas, campesinas, seguramente va a haber situaciones de tensión, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua. Una de las razones para irnos en contra de la constituyente está en que hay intereses de los sectores corporativos de que el agua no sea un derecho humano, de que no se privilegie el consumo humano, sino el uso del agua como un interés privado más bien, ¿no?
Ujú. En estos 25 puntos programáticos que usted también ha mencionado y que hemos, digamos, informado también sobre este acuerdo que se ha realizado con las bases de Pachacuti y la Revolución Ciudadana, ¿cuáles son esas líneas rojas que ustedes, digamos, no dejarían pasar? ¿Cuáles son esas líneas rojas en las que definitivamente son estos no negociables con la Revolución Ciudadana? ¿Cuáles incluso podrían esperar? Porque entendemos que, claro, el día que si Luisa González llega a Carondelet, se sienta en Carondelet, los 25 puntos en simultáneo seguramente no se van a poder cumplir. ¿Cuáles son esos puntos que ustedes podrían esperar incluso? Ya, primero, antes de pasar a esto, creo que es importante un poco desdecir, contradecir lo que ha dicho el señor Auqui Tituaña. Este acuerdo programático no es un acuerdo y una firma, como él ha señalado, de la decisión de las cúpulas. Es completamente mentira. Si él es expulsado hace años, sí, es una decisión de base. Es una decisión de base. No hubo consenso, no, el consenso significa que todos estamos. Pero no hubo unanimidad, pero hubo mayoría, decía Auqui Castro el otro día que conversamos. Hubo una gran mayoría. Te pongo como ejemplos. De Sierra, ¿quién apoyó en el Consejo Político Ampliado de la CONAIE a Noboa? Ningún dirigente. Luego que salga Fernando Guamán a apoyar al señor Daniel Noboa es diferente, en un proceso personal, individual, ¿no? Una de las razones para que la firma se haga en la provincia de Chimborazo es para deslegitimar la vocería del señor Fernando Guamán. ¿Por qué se hace en Chimborazo y por qué hubo tal cantidad de gente? Precisamente porque él nos representa una decisión orgánica de las bases, ¿ya? ¿Y por qué no fue Leonidas Diz ahí? Porque el representante jurídico para hacer una firma es Guillermo Churuchimbe. Es la firma entre dos. Lo que pasa es que hay un tema simbólico también, ¿no? Hay un tema simbólico, pero ha hecho toda una vocería la CONAIE precisamente para tener un voto en contra de Daniel Noboa. Pasa lo mismo con la CONFENIAE. José Esach ha traicionado el movimiento indígena, hizo toda una estrategia para que al final de la toma de decisiones para la segunda vuelta electoral ya no había ni siquiera quórum. Por eso, después de la decisión de la CONFENIAE, Zápara, Guaorani, Quichua y otras nacionalidades salieron a desdecir al señor José Esach. No es real lo que ellos están diciendo, pero hay todo un entramado de los medios tradicionales de información y de los troll centers para hacer vocería como que el CONAIE, Leonidas Diz, Guillermo Churuchumbi no tienen legitimidad para eso. Para decir también, el señor Auqui Tituaña ha hablado que Leonidas tiene una suerte de gente cercana y habla del mariateguismo. Capaz que no entiende ni siquiera quién es José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui es el que primero plantea el problema del indio, el problema del acceso a la tierra en las comunidades indígenas en el Perú. Creo que está completamente confundido, además de ser expulsado, no tiene la información real, ¿no? Quieren señalar que el mariateguismo está vinculado al correísmo, es completamente incorrecto. Lo que se ha hecho con esta propuesta de unidad de las izquierdas, este acuerdo programático, es tratar de construir una propuesta para el país, para todos y todas. Sobre los puntos, sobre las posturas. Ya, de acuerdo. Las no negociables. Lo no negociable es el tema de la expansión minera y minería metálica y petrolera en zonas de territorios de comunidades indígenas y de recarga hídrica. Creo que ha habido la voluntad. No es una minería per se, no es una oposición per se a la minería, sino una oposición a esa. Sí, hay zonas en donde posiblemente ya, por ejemplo, está proyectos mineros petroleros. Ahí no se puede hacer nada. Difícilmente que podamos decir, ¿no? Pero hay zonas en donde se han hecho consultas populares o se han vulnerado el derecho de la consulta previa, libre e informada. En esos lugares tienen que cumplirse. O sea, me pareció interesante cómo la candidata Luisa González va a Quimsacocha, un lugar en donde el entonces presidente Rafael Correa metió toda la mano para irse en contra de las comunidades indígenas y campesinas. Creo que eso demuestra la gran diferencia entre el entonces presidente y la actual candidata, ¿no? Correcto. Darío, gracias por el tiempo y por estos aportes que usted nos ha brindado para sustentar el apoyo del pueblo quitucara a la candidata Luisa González. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Darío Isa, que está con nosotros, presidente del pueblo quitucara. Hemos tenido dos visiones, ¿verdad? Por un lado Tituaña y por otro lado Darío Isa, el uno respaldando a Daniel Noboa, el otro respaldando a Luisa González para su propia valoración, querida audiencia.